bien, ya estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, muy buenas tardes. Soy Carolina Zúñiga y vamos a comenzar este capítulo de hoy desde aquí, Capital Radio, para todo Chile también, a través de Radio Agricultura. Estamos conectados. Globalización de las comunicaciones, con un programa, ya sabéis, que es siempre de conversación multidisciplinar para entregar aporte de nuestros invitados. Nuestros invitados suman con su experiencia, con su opinión y su visión. Tenemos el día de hoy una visita, ¿no? Una visita ilustre a nuestra radio aquí en Madrid, Capital Radio. Estuvimos hace unos meses con él, conectados por internet, pero ahora has venido aquí. Qué alegría, lo voy a introducir. Andrés Montero Jaramillo, empresario chileno, presidente del Consejo Empresarial de Chile, España, director ejecutivo también y socio fundador de Intertrust Headhunting. Y bueno, hace más de 40 años desarrolla actividades agrícolas, ganaderas en las regiones del Maule, los lagos, el sur de Chile. Fue director también de la SNA, muy relacionado con Radio Agricultura, consejero también de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA. Y bueno, también escribe, eso es interesante porque siempre nos manda sus artículos. Estuvo en el ABC de Madrid y actualmente columnista del diario El Debate, que es un diario digital, y aquí en España, y también el Diario de Madrid y el Líbero en Chile. Hay una travesía épica que queremos comentar, que el otro día se quedó ahí, ecuestre, 3.200 kilómetros. Bueno, un placer. Andrés Montero, bienvenido. Gracias, Carolina, por la invitación. Efectivamente, habíamos estado en un programa anterior, así que ahora que estoy en España por unos días, encantado de visitar la radio y poder conversar de distintos temas. Claro que sí. Has venido por el Club Hispanidad Futura, ¿no? Te han invitado. Cuéntanos cómo ha sido 3 días de... se han inmiscuido empresarios, talentos jóvenes. Sí, efectivamente, bueno, me invitaron a participar en el consejo del Club de la Hispanidad Futura, que es una nueva iniciativa que surge en Madrid con la intención de promover la hispanidad no solo en España, sino que en el mundo. Es un proyecto bien ambicioso, apolítico, transversal, y que pretende llevar el español a todas partes, pretende que en las universidades norteamericanas también se hagan programas de posgrado en español, pretende que los expositores en los grandes congresos no sean solo de habla inglesa, y también poder juntar y unir fuerzas en torno a un idioma que es tan importante que lo hablan más de 600 millones de personas en todo el mundo. El castellano. Es un poco, exactamente. O sea, la idea es rescatar esto, primero dar voz a mantener esta identidad, ¿no? Es rescatar, es dar a conocer al mundo que el español es un idioma muy importante, y también desmistificar algunas cosas respecto al rol de la hispanidad en la historia de nuestros países, ¿no? Han habido algunas voces críticas de cuál fue el rol de España en épocas coloniales, etcétera, ¿no? Nosotros defendemos el aporte que España tuvo en nuestros países, pero principalmente queremos mirar hacia el futuro y poder unir voluntades, unir recursos en todos los países para que la hispanidad tenga un rol que creemos es importante, que es un rol que no solo tiene que ver con la cultura y con el idioma, sino que también tiene que ver con los negocios, con la tecnología, con el emprendimiento. Nosotros la innovación, ciertamente por distintas características, los hispanos somos distintos de como son los nórdicos, ¿no es cierto? O claro, son habitantes de otras partes del mundo. Los asiáticos. Así es, así es. Bueno, pero lo interesante es que, claro, esto se va, impulsan proyectos de tradición, modernidad, y entre talentos jóvenes, empresarios, emprendimiento. Estuvieron en Casa América, estuvieron en el Teatro Real, que yo me perdí la gala, sí, no pude ir. Sí, la verdad que partió esto un día domingo de noche en el Teatro Real, que nos hicieron un tour muy interesante. Nunca pensé que el backstage o el escenario tenía ese tamaño tan impresionante, estuvo muy bien, tuvimos el Teatro de la Ópera, uno de los más bonitos. Tuvimos una cena y también con la participación de un chileno que vive en Sevilla, que se llama Marcelo de la Puebla, que es un gran guitarrista clásico y flamenco que nos acompañó. Fabuloso. Y posteriormente seguimos con una actividad en la Fundación Botín y posteriormente en Casa América, donde se hizo un resumen de las conclusiones de este trabajo, el cual pretendemos llevar adelante con una estrategia
bien amplia y bien ambiciosa. Y presentarla en distintas entidades, ¿no? A nivel mundial. Claro, ya se hizo una presentación en Nueva York y la idea es generar un documento sobre el cual se está trabajando para que se dé a conocer cuál es el objetivo de esta iniciativa y poder lograr los apoyos que se requieren para avanzar en ella. ¿Y qué otros chilenos vinieron aparte de ti, Andrés? Vino Pedro Pablo Errázuriz, que es un ingeniero, director de Codelco y de otras compañías, que también fue ministro en el gobierno del presidente Piñera. Y hay algunos otros directivos locales que son abogados, hay otra persona que es del Instituto Empresa, etcétera. La Universidad del Desarrollo también tengo entendido. También alguna gente joven también de la Universidad del Desarrollo y otros también del Instituto Empresa y de otros lugares, digamos, es bien variado el origen de los miembros del Consejo. ¿Y ya quedaron en algo en que se presenta esto en enero, en el 2026? Claro, primero se va a trabajar en el documento que une todas las propuestas y después ya habría un lanzamiento más formal, con prensa, etcétera, en el primer trimestre del próximo año. Aquí en España, en Madrid. En Madrid, exactamente, ese es el plan. Fantástico, ahí lo vienen a contar de nuevo entonces. Ahí vamos a ir viendo cómo se dan las cosas. Claro que sí, va a ir fenomenal. Sí. Bueno, vámonos a centrar en la política en Chile, ¿no? Ya que has venido aquí, Andrés, bueno, tú eres el presidente de este tema empresarial entre Chile y España. ¿Cómo ves a España ahora en la actualidad? Estamos con un gobierno de... Bueno, yo quiero hablar a título personal, porque hay que tener cuidado cuando uno tiene cargos gremiales, para que después a uno no le muestren tarjeta amarilla. Yo estoy preocupado por España, también estoy preocupado por Europa. Es curioso que un chileno esté preocupado por lo que pasa en Europa, pero nos afecta a todos al final. Lo que pasa en Europa le afecta a España y muchas veces lo que sucede en España le afecta a Chile. Veo una sociedad muy polarizada en España, a pesar de que es un país que uno lo ve y funciona. Uno camina por Madrid y es realmente extraordinario, todo lindo, todo ordenado, todo funciona. Pero los problemas no se generan de un día para otro. A mí lo que me preocupa es lo que viene hacia adelante. Hay una verdadera guerra política entre los distintos sectores y no solo entre la izquierda y la derecha, sino que también dentro de las derechas. Y eso a mí me preocupa mucho porque nosotros como chilenos vivimos esa situación durante largo tiempo y afortunadamente... yo diría gracias, no sé, a la Virgen del Carmen, diría yo, o no sé, gracias a que se logró un consenso y hoy día ya está las derechas chilenas unidas, incluso la centro derecha y también parte del centro-centro, que le ha dado su apoyo al candidato José Antonio Kast para las elecciones del 14 de diciembre. Y esto ya, como se anticipa un triunfo de este candidato, ya ha habido... Estamos a una semana claro, de la segunda vuelta. La bolsa de comercio ha subido, el dólar se ha apreciado y ya he percibido empresarios españoles que tenían algunos proyectos en stand-by esperando qué hacer, como que ya están diciendo vamos adelante. Y eso va a ser bueno. Esto se suma a lo que ha ido pasando en Argentina, en que también Argentina ha logrado ir sorteando una serie de problemas. Entonces esta buenas noticias en Chile y Argentina, sumado a una mejoría relativa en la situación de Bolivia, una buena situación de Paraguay, hace que el cono sur de Sudamérica pueda ofrecer algo a futuro. Y eso es algo histórico que hay que aprovechar. Totalmente. ¿Y cómo visualizas el futuro? Porque ya el futuro ya está aquí, el futuro político. ¿Ves imágenes, personas que te inspiren, que tú dices, mira, con Kast vamos a lograr esto, o con otras personas que me imagino que van a estar en el gobierno? Sí, mira, lo más importante es que después de la primera vuelta, en forma inmediata se reunieron los equipos económicos de los tres candidatos que habían de centro derecha y de derecha. Y lograron los consensos más importantes, las diferencias que habían se han conversado y eso es una muy buena señal porque permite pensar que se va a enfrentar un proceso nuevo con una actual oposición, futuro gobierno unido y eso permitirá resolver los problemas que hay. En Chile el principal problema que hay hoy día es el tema de la seguridad interna, el tema de la inmigración ilegal
y también las trabas a los procesos de aprobación de los proyectos de inversión. Eso hace que un proyecto, por ejemplo, de una planta desaladora en el norte demore muchos años en obtener una aprobación, porque hay muchos grupos que intervienen, hay duplicidad de funciones dentro del Estado, y también hay algunos grupos que no quieren, que impiden, que presentan proyectos y que no quieren que el país crezca, tienen otras agendas. Y todas esas cosas hacen pensar de que el nuevo gobierno va a tomar las medidas correspondientes para que el país pueda volver a crecer de mejor forma y que también los costos laborales tengan racionalidad, porque la izquierda siempre propone aumentar el salario mínimo, aumentar los costos laborales, disminuir las horas de trabajo. Entonces viene increíble que esta gente que muchos de ellos nunca han trabajado en algo productivo, sino que han sido eternos nómades entre un organismo internacional y otro, creen que trabajando menos los países progresan, y eso no es efectivo. Uno ve como los asiáticos trabajan mucho. Yo no estoy diciendo que trabajemos como en China o que no hayan normas laborales, pero tampoco nos podemos ir a otro extremo, porque en Chile al menos hay gente que cree que tenemos que hacer lo que se hace en Noruega o lo que se hace en Dinamarca, que son países muy ricos y que tienen otra cultura y otra forma de hacer las cosas. Entonces no es llegar y copiar. Y lamentablemente en Chile en el pasado muchas cosas se han copiado. Se le copiaba, por ejemplo, a ideas de Podemos, de aquí de España. Podemos era un referente para el gobierno de Gabriel Boric. Entonces nos hemos dado cuenta en qué está terminando Podemos o en qué ya terminó Podemos. No sé si todavía podemos decir que existe, pero todavía está evangelizando un claro, poco. Tenemos que copiar lo bueno y no se puede copiar cualquier cosa. Andrés, ¿tú crees que ha sido el peor gobierno de la historia de Chile? Bueno, yo tengo 66 años, yo creo que el peor gobierno ha sido el de Salvador Allende, sin ninguna duda, y que solo para que lo piensen los auditores, en Europa hay 300 lugares en que hay o calles o plazas con el nombre de Salvador Allende, que fue el peor presidente que ha tenido Chile. Yo creo que ese fue el peor porque ahí derechamente se le robó a los dueños de empresas sus empresas, se le robó el campo a los agricultores, se destruyó la economía y se generó una crisis interna, social y política que hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias. Boric le ha hecho mucho daño, pero no creo al nivel de lo que hizo Allende. Debemos recordar, eso sí, que Allende salió elegido con el 36% de los votos y Boric salió elegido con el 56%, por lo que él pudo haber aprovechado ese apoyo popular para haber hecho un buen trabajo, pero se rodeó de gente joven, inexperta y muy ideologizado, se llenaron de amigos y con mucha soberbia. Ellos no tenían experiencia de cómo gestionar ni una empresa ni un país, entonces creyeron que sin usar corbata, sacándose la camisa afuera, y atacando al presidente de Estados Unidos se conseguían cosas. Entonces ellos han tenido un comportamiento muy irresponsable y la ciudadanía se ha dado cuenta de eso, y por eso es que ahora en Chile la izquierda está condenada al fracaso. Tú hablas de las formas también, ¿no? Porque es importante, por ejemplo, cuando eligen al gobierno, se rodearon de amigos o este tipo de cosas. Tampoco había estudios detrás, ¿no? Nada. Tú que te dedicas, tu empresa no, para nada. Trust, que es para generar empleo y buscar, me imagino que hacen una exhaustiva, buscar currículum, gente preparada, que tenga MBA, que tenga estudios, que tenga mínimo una carrera universitaria, y este gobierno se rodeó de personas que no habían ido a la universidad, para empezar, no todos, pero claro, yo, por algunos. último, si no han ido a la universidad, para mí no es un grave problema, porque si hubieran no ido a la universidad, pero si era gente trabajadora y honesta, uno podría rescatar algo de ellos, pero el problema no solo no tenían las competencias, o sea, no había experiencia técnicas, laboral tampoco, sino que además éticamente muchos de ellos estaban totalmente impedidos de asumir cargos y los asumieron. Entonces esto fue absolutamente inaceptable y no una vez, sino que centenares de veces. Lo que pasa es que en Chile, a diferencia de en España, no existe para trabajar en el sector público en determinadas posiciones, lo que en España, ¿no es cierto?, tú tienes que presentar oposiciones. En Chile no, en Chile tú puedes ingresar al sector público sin tener los atributos. Y lo grave es que
el presidente Boric ha incorporado más de 100.000 nuevos empleados en el sector público y ahora muchos de ellos le están renovando los contratos a plazo indefinido para que cuando llegue el nuevo gobierno sea difícil sacarlos del gobierno. Y además se generaron nuevos ministerios, demasiados, ¿no? muchos temas vinculados a la cultura, pero lo increíble que es la cultura de ellos, o sea, es una cultura totalmente sesgada que cuenta la historia de una manera, en que los recursos se le asignan a la izquierda, en que como que la cultura fuera parte de la izquierda. Lo mismo la memoria histórica, es la memoria que cuentan ellos, con alabanzas perpetuas a Salvador Allende. Recordemos que a pasos del acceso al Palacio de la Moneda en Chile hay una tremenda estatua de Salvador Allende, que incluso fue aprobada con partidarios de la derecha en su momento, y que hoy día se arrepienten, pero lo hicieron porque querían votos para poder seguir gobernando en sus distintos lugares. Andrés, te invito a una pausa comercial y seguimos conversando aquí desde Capital Radio para Radio Agricultura. Ya volvemos. Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos de regreso rápidamente aquí acompañándoles. Estamos con Andrés Montero Jaramillo, chileno que ha venido aquí a Madrid a varias reuniones, a varios eventos especiales con la hispanidad. Y estábamos hablando de la educación, bueno, del tema de gobierno también que ha hecho Boric. ¿Te parece que sería importante cambiar inmediatamente esta forma de generar tanto empleo? Porque la optimización de los recursos es, como decía Rafael Mateo hace un tiempo que vino, es mejor tener poca gente pero buena, capacitada, no tener tantos cargos, tanta gente que se le paga, tanto dinero que se va. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que ahorrar. Lo que pasa que en una empresa o en un organismo público haya menos gente y sea más eficiente, no implica de que no tengamos que generar empleo en otras áreas de la economía. Cuando el país crece, se genera empleo en distintas áreas, en distintos lugares. Entonces, lo importante es que tanto las empresas del sector público como el sector privado, también las instituciones del Estado, las personas que trabajen ahí, tengan realmente interés en trabajar y no tengan interés en que pase la hora luego para irme para la casa. Entonces uno hoy día, después de la pandemia, hubo muchas empresas que optaron por este sistema de trabajo a distancia. Teletrabajo, ¿no? El teletrabajo. Y resulta que, por lo menos en mi caso, que yo llevo ya 46 años de mi vida trabajando, donde más aprendí fue con los jefes que tuve. Jefes al lado que me corregían, me decían esto está mal, esto está bien, que uno aprende el trabajo en equipo y eso no se logra desde la casa, en que uno no sabe si la persona está trabajando o no, o si en ese momento cuando contesta el teléfono está paseando la mascota, que es un nuevo deporte mundial que hay hoy día, que es pasear las mascotas, no solo aquí en Madrid. Yo si les contara en Chile, el paseo de mascotas ha pasado a ser una actividad ya de una trascendencia que a mí me preocupa, porque no es una, sino son 2, 3 mascotas, vamos paseando mascotas. Yo quisiera ver que viéramos coches con niños, pero no crece la población en Chile, sí crece la población de mascotas. Ese es un problema que a mí se me presenta hacia el futuro, como padre, como abuelo, quisiera tener más nietos. Eso es. Claro, pero es un tema de economía, que las familias, las parejas no quieren tener hijos, ¿no? Claro, lo que pasa es que el argumento es que no hay dinero, pero yo creo que ese es un argumento bien curioso, porque si hay dinero para tener mascotas y gastar alimentos para la mascota, para eso hay dinero, o para llevar a la mascota a la peluquería, pero no hay dinero para tener hijos. Yo creo que este es un tema, nuevamente reitero, personal. Mucha gente puede que esté en contra. Yo tengo mi edad y a mi edad no voy a cambiar lo que pienso. También tienes animales, caballos. Bueno, yo también me encantan las mascotas, también tengo perros y todo eso, pero son perros, no son, o son mascotas, no son parte de la familia. Esa es una discusión ya filosófica, pero me preocupa ver aquí y en otras partes cómo va el coche, arriba del coche va una mascota. Como que se le da demasiada importancia. Claro, yo creo que ahí hay un problema con la sociedad, porque también uno ve cómo los adultos mayores son abandonados.
Eso deberían darle más importancia. Pero obvio, hay gente que se preocupa de la mascota y no se preocupa de ir a ver a su abuelo o ir a ver a su papá que está solo, está abandonado, está triste, en una residencia. Entonces eso a mí me da mucha pena. Sí que es importante. Que eso es donde deberían estar enfocados los recursos y los cariños, a los padres y a los abuelos. Los afectos. Y van a crear aquí un ministerio, una asociación de señoras jubiladas de tercera edad en relación a eso, a darle apoyo a la tercera edad. ¿Se debería crear en Chile? Sería una buena idea. Yo creo que sería fantástico. Pero esto tiene que ver también con la educación, cómo educamos a nuestros hijos, en el respeto a los mayores, en el respeto a los papás, porque a veces a los hijos se les olvida cuántas veces los papás los llevaron al colegio de chico a la primera hora, cuánto se preocuparon de ellos, y no es justo, médico. No es justo que después llegue un día que diga ya papá me fui, arréglatela solo, no creo que sea muy justo. Entonces creo que hay un problema en la sociedad que hay que estudiar, porque tiene que ver, esto en mi opinión, hay una relación con la natalidad. Sí. Y también hay una relación con que después alegamos porque hay inmigración ilegal, pero si nosotros en nuestros propios países no somos capaces de aumentar nuestra población entre los españoles, entre los chilenos, entonces pues alegamos porque llega gente de otro lado, pero si no somos capaces nosotros, entonces es un tema muy complejo de analizar. Qué importante lo que dices de las personas mayores, de la tercera edad, de dar más afecto, porque hay mucha soledad, muchísima. ¿Tu padre fue partícipe de...? Mi padre fue agricultor, ingeniero agrónomo. Pero estuvo también en el gobierno. Estuvo en la política. Mi padre fue ministro del Interior del presidente Carlos Ibáñez del Campo y fue dirigente de la Sociedad Nacional de Agricultura y tuvo 12 hijos junto a mi madre. Mi madre gran familia, entonces, imagínate. Y mi madre nunca reclamó. Y trabajó mucho. Época maravillosa. Entonces hoy día podríamos decir que, bueno, si en los tiempos actuales yo no existiría, porque yo era el 10º de 12, y no era tradicional. Y no era por motivos religiosos, no, así era la vida. No estoy diciendo que hoy día la gente tenga que tener 12 hijos, pero yo le agradezco a mis padres que existo, porque gracias a que ellos fueron generosos yo puedo existir, si no yo no existiría, ni mis hijos tampoco. Entonces nuevamente un tema potente de evaluar y de estudiar. Dejó un gran legado, me imagino, ¿no? Por supuesto, sobre todo que eran tiempos en que a uno no le andaban comprando todo lo que quería, los recursos eran escasos, nosotros sufrimos mucho porque a nosotros nos expropiaron, nos quitaron la fuente de trabajo, no nos pagaron, y fueron momentos muy, muy críticos en Chile, que hay personas que se les olvida. Entonces son cosas que a uno le marcan. Cuando tú ves que a tu padre y a tu madre le quitan todo lo que tenía y queda en la calle, es duro y a uno lo hace fuerte. Y yo no quiero que eso pase en Chile. Es que esas tierras que le quitaron después nunca se las devolvieron. Nos devolvieron la mitad, porque el gobierno militar cuando asumió le restituyó la tierra a sus dueños originales, pero no todo, parcialmente, porque la otra mitad se la entregaron a título gratuito o con unos créditos muy blandos a trabajadores que trabajaban en esos mismos campos, digamos. O sea, en general los dueños de la tierra en Chile no recibieron lo que tenían antes, recibieron una parte de eso. Bueno, por lo menos, pero así fue. Fue una especie de robo, se podría llamar, ¿o no? Así fue, sí. Lo que pasa es que si tú estudias eso en algunos organismos internacionales, todavía escriben libros, unos expertos que dicen que, por ejemplo, la agricultura chilena surgió a partir de la reforma agraria, lo que es una mentira completa. Yo he desafiado a todos esos expertos a paneles públicos y nunca aparece ninguno porque no tienen argumentos. Todos los estudios indicaron que la reforma agraria en Chile fue un fracaso, que la economía dejó de producir, que Chile tuvo que empezar a importar alimentos en esa época de la Unión Soviética. Entonces, no hay duda alguna que la propiedad privada, el desafío individual, es lo que hacen a los países grandes. No es un Estado, digamos, que está metido en todo, tratando de ayudar a las personas. Obviamente que el Estado tiene que ayudar a los necesitados, a los mayores, a los que tienen problemas, pero no le puede estar ayudando a los que tienen la capacidad y el capital para emprender. ¿Consideras que falta contar bien la historia de nuestro país, la historia de Chile, a las nuevas generaciones? Porque resulta que a ellos les enseñan como el tema de Salvador Allende, Augusto Pinochet, lo que ocurrió, como que la historia de Chile empezara ahí, pero esto empieza mucho antes. Mira, este tema de los campos, de los agricultores. Claro, hay mucha historia antes de lo de que es el golpe militar. Es un tema complejo que tiene que ver con los profesores también. En Chile
Los sindicatos de profesores Bueno, históricamente pero han eso estado, debería cambiar, que enseñen la historia desde en el manos principio. del Partido Comunista en Chile, que es un partido ortodoxo que todavía tiene peso. Imagínate que ahora la candidata de la oposición, o sea, la candidata de gobierno en Chile es militante del Partido Comunista. O sea, es como que fuera Corea, porque el Partido Comunista ya no existe en ninguna parte, pero en Chile existe y va a obtener, no sé, 30-35% de apoyo. Es una cosa increíble. Pero en el tema de la educación también en Chile ha estado controlada por profesores ideologizados, no solo en Chile, sino que después del golpe militar muchos intelectuales o profesores chilenos se fueron a distintas partes del mundo. Sí. Sigue, Andrés, te escuchamos. Se fueron a distintas partes del mundo a trabajar en universidades americanas y europeas. Fuera, a contar la historia de Chile a su manera. Y eso llevan haciendo, no sé, 50 años están haciendo eso. Y muchos de esos financiados por los contribuyentes europeos que le han dado becas, los han contratado. Entonces hay un tema muy difícil de revertir en una generación. ¿Cómo logramos a que haya una verdad equilibrada, una verdad que cuente las dos caras de la moneda, que no ha sucedido en el caso de Chile? Sí, porque siempre en una historia hay que escuchar las dos versiones, ¿no? Por supuesto. No te puedes quedar con una. Lo que pasa es que cuando uno, como en mi caso, yo viví eso, entonces a mí no me pueden contar historias, ¿eh? Yo viví lo que viví cómo siendo estudiante no estudiábamos, vi cómo la economía no funcionaba y vi cómo Fidel Castro estuvo en Chile 27 días visitando al presidente Allende para promover la revolución cubana, que tiene la misma edad que yo tengo, 66 años. Y en España, también en Chile, algunos creen que la solución en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela se resuelve conversando o tomando una cerveza. No. Maduro no sale de ahí conversando y tampoco ha salido la dictadura cubana. O sea, ahí lamentablemente la democracia fracasó. Entonces hay algunos que creen que la democracia funciona siempre. No, en esos tres países la democracia no funcionó. Entonces hay que buscar un camino para que eso cambie y restaurar la democracia. En Chile la democracia en algún minuto se vio amenazada, desapareció y volvió. Volvió con elecciones, llegó un nuevo gobierno, pero eso no ha pasado en ninguno de estos tres países. Y esperamos que en Colombia haya un cambio de gobierno pronto, porque el presidente que tienen, digamos, es una vergüenza para el pueblo colombiano. Yo aquí en Madrid me he encontrado con una cantidad de colombianos que les da vergüenza decir quién es su presidente. Entonces, ojalá que eso cambie. Yo vivo aquí hace 21 años y me ha pasado en lo personal que hay muchísimos chilenos que hablan muy mal de Chile, del tema político, ¿no? De la derecha. Entonces es triste porque yo digo, ¿cuándo va a haber unión? ¿Cuándo va a haber que la izquierda y la derecha estén unificadas para el crecimiento de Chile? Bueno, que a mí me ha tocado ahora transmitir en las elecciones y gana España, obviamente, los votos, la izquierda. Sí. Y cada vez más los exiliados se vinieron en la época de los 70 para acá. Pero a mí me da pena, la verdad, no me da ni rabia, ni digo, ¿cuándo esto va a estar unido? Porque te miran así raro, te miran mal, como que yo soy de derecha, entonces como que te odian. Y yo digo, ¿cuándo esto va a cambiar? Bueno, mira, lo importante es que los resultados de la primera vuelta fueron claros, ¿no es cierto? 65% en contra del gobierno. Elige, ¿no? El pueblo elige. Entonces lo que pasa es que en general en Nueva Zelanda, Australia, España, Francia, China, siempre ganan los chilenos que están en el exterior, votan izquierda. Sí, lo primero que uno se pregunta, ¿por qué votan? Si ellos hay algunos que viven hace 30 años acá, yo no les daría derecho a voto. Yo creo que las personas deben votar en el momento, en el lugar donde pagan sus impuestos. Estamos de acuerdo. Pero uno no puede votar en dos lugares. Con dos corazones no funciona la cosa. Bueno, eso fue a raíz de una ley que pusieron, de una ley, que había que votar fuera. Entonces, lo increíble que todos estos que votan izquierda, que están fuera de Chile, son todos gente que de una u otra manera llegó porque les dieron una beca a Chile y después se quedó, becas que pagamos todos nosotros, los contribuyentes, o personas que tienen amarguras, tienen problemas personales y rencores y que no
son lo que se llama estos de izquierdas de caviar, digamos, muchos que viven muy bien, son asesores, trabajan en organismos internacionales, que esos son muchísimos, porque tú sabes, solo en Naciones Unidas hay 135.000 personas, que tampoco nadie los controla. Es demasiado, qué brutalidad. Ganan fortuna, no pagan impuestos y los van cambiando de país en país, viajan en clase ejecutiva. Entonces muchos de estos son funcionarios de esa naturaleza, que están al amparo de todos estos organismos, Ginebra, Nueva York. Entonces a mí no me preocupa mucho porque no son tantos y también te quiero decir que los resultados de estas elecciones hubo un cambio, porque en las elecciones anteriores la izquierda sacó incluso más porcentaje de lo que sacaron ahora. Entonces es una tendencia que va a ir pasando. No me preocupa mucho. Pero va a cambiar ahora, sin duda. Sí, yo creo que va a cambiar, pero lo importante es lo que opinan, o lo que opinemos los chilenos que vivimos en Chile. Y eso mayoritariamente están por un cambio y eso se ahora, viene. solo se pudo votar por presidente. Obviamente no podíamos votar por ni concejales, ni diputados, ni senadores, obviamente. Claro. Si no es un desmedro. Sí, exacto. Libros. ¿Vas por el cuarto, tercero ya? Mira, yo he escrito... Primero el de la ruta ecuestre a no, caballo. yo he escrito 4 libros hasta ahora. El primero fue un compendio de columnas de opinión que yo escribí en el diario El Pulso en Chile sobre distintos temas. Algunos es bien interesante leerlos porque... ¿No nos trajiste ninguno aquí a la radio? Bueno, lo que pasa es que estoy en el último día, mi estadía en Madrid y se fueron yendo. Sí, hay que ir a votar. Claro, y no ya la Sí, maleta no me cabían más libros. Pero mira, ese fue un libro, el primero, que se llamaba De Frente Sin Temores. Después vino el libro de la vida de Teodoro Schmidt, que es mi bisabuelo, que fue uno de los fundadores de la ciudad de Temuco, en Chile. Y después vino el Cruce a caballo por Chile, que se editó aquí en España, que es un libro histórico. Y el último fue hace unas semanas en que presenté un libro que se llama Relatos de 6 décadas, que me lo presentó en Chile la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, que son 55 historias breves de distintas cosas. Qué fabuloso. Ahora la vuelta a comerciales nos cuentas, y también que estuviste con Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Ya volvemos, nos separamos un segundito. Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos de regreso aquí con nuestro programa, conversando con Andrés Montero Jaramillo, empresario que nos está contando en el bloque anterior sus libros. Lo presentaste hace poquito, ¿no? En Chile sí, hace un mes, el último libro, que es un libro muy interesante porque es fácil de leer, son historias de muchos años, algunos que tienen que ver con España también, y que relato algunas situaciones que me han pasado en la vida, que era un buen momento como para revelarlas, así que muy contento con el último libro. Cuéntanos un capítulo. Bueno, uno interesante es una discusión que tuve, que yo la publico en este libro, que tuve con un economista muy famoso, Ricardo Hausmann, que es un economista que es venezolano y él vive en Estados Unidos y él es profesor de Harvard. En algún momento, hace unos años, cuando era presidenta Michelle Bachelet en Chile, él hizo unas declaraciones que dijo que Chile no crecía porque había muchos chilenos. A mí me pareció ofensivo, me pareció de muy mal gusto el comentario, y en ese momento yo le envié un mail explicándole de que no era la razón esa, sino que era que la política económica de Bachelet en ese momento, con una muy mala reforma tributaria, estaba impidiendo el desarrollo, y que me parecía que no era la razón la que él decía, y esto a él le pareció que yo era xenófobo, y me trató de xenófobo, me trató en los peores términos, todo por escrito. Yo le fui contestando de manera muy respetuosa, le fui explicando y diciendo que la inmigración era importante, pero que tenía que tener sus normas, no podría ser una puerta abierta. Bueno, el tiempo me dio la razón. A Chile, de 18 millones de habitantes, pasamos a ser 20. Llegó 1,5 millones, habían 500.000 inmigrantes y llegó 1,5 millones de inmigrantes nuevos, de los cuales muchos venían de Venezuela, y que esos son los que terminaron
destruyendo la paz que teníamos en Chile para poder caminar por la calle. Y llegó el narcotráfico, llegó el tren de Aragua y llegó una serie de problemas. Entonces creo que el profesor Hausmann estaba equivocado y yo se lo traté de explicar. Pero a veces los profesores importantes se creen un poco vacas sagradas porque han escrito algunos papers que los leen entre ellos y creen que los que no escribimos papers todos los días no tenemos derecho a opinar, y eso es lo que me molestó. Eso quedó reflejado en este libro. ¿Dónde se puede comprar estos libros? ¿Los tienes en Sí, en por alguna supuesto, plataforma por o supuesto, en librería? internet aparecen el caso del libro de la travesía de un editorial español que se llama Cial Pigmalión y que se llama 3.200 kilómetros recorriste claro, a exactamente, caballo. recorrí a caballo, así que es difícil que me cuenten cómo es mi país. Lo recorrí a 6 kilómetros por hora durante 90 días. Y el último libro también está en internet, en las librerías más importantes de Chile, se llama Relatos de 6 décadas. Y cruzaste hasta el canal Beagle, ¿no? O sea, eso ya es Argentina. No, Chile. Puerto Williams, Sí, la zona claro, más austral todo del por mundo. Chile, todo por Chile, yo recorrí todo por Chile. Y en aquellos lugares en que no había comunicación por vías terrestres, crucé con mis caballos en barco, tanto hacia Tierra del Fuego como posteriormente para poder llegar a Puerto Williams. Pero maravilloso, ¿no? Sí, ¿Con quién fuiste acompañado? Porque solo... Fue una experiencia épica. Yo fui acompañado en la primera etapa con un gran amigo, Fernando Maturana, y desde Coyhaique al sur fui compartiendo con distintos grupos y personas que me iban acompañando. Fue una experiencia extrema, creo que ahora ya no lo podría hacer. Lo hice cuando tenía 63 años, ahora tengo 66 y la verdad que fue una experiencia extrema, pero muy valiosa, además en un momento en que Chile necesita unidad territorial de su bandera, en un momento en que mucha gente quería refundarlo todo, pero esos jóvenes ya quedaron puestos en su lugar con los resultados de las elecciones. Muy bonita travesía, Puerto Williams. Sí, muy bonito. Chile es un país precioso. El camino de Santiago acá, pero bueno, allí. Efectivamente, estuve también en este viaje visitando unos lugares muy bonitos. Estuve en Astorga, cerca de León. Quedé impresionado de su catedral, del palacio que hizo ahí episcopal, que hizo Gaudí, y una serie de pueblos realmente impresionantes que muchas veces la gente no sabe, ni aquí mismo en España, que existen. Conocen. A 2 horas de aquí hay unos pueblos ¿Fuiste en tren, fuiste en nave? Fui en tren y después tuve la suerte de que me mostraran todos estos pueblos, un matrimonio que vive en León y que me llevó a pueblos y lugares increíbles. Castrillo de los Balsamares se llama, creo. No recuerdo exactamente la segunda parte, pero Fuiste a disfrutar de la naturaleza muy también, bonito, ¿no? muy bonito. Pueblos pequeños, muy seguros y con construcciones. Esa es la zona de los que se come el cocido maragato, se llama, que es qué bueno, qué rico. Los maragatos era un tipo de gente que vivía en esa época y que eran grandes arrieros que trasladaban productos de un lado a otro de la península, y eran gente que tenía unas características muy especiales, así que tienen arquitectura, tienen una serie de cosas, los maragatos. Fue todo nuevo para mí eso. O sea, disfrutaste un cocido que es parecido a la cazuela, ¿no? Chilena. Impresionantemente rico. En unos pueblos pequeños, muy buenos restaurantes y a buenos precios además, porque no siempre los restaurantes del centro de Madrid son los más baratos del mundo, no. Pero en los pueblos de España, gracias a Dios, se come bien y a precios razonables. Mejor aún. Bueno, en el León acaban de sacar hace poco el AVE, el año pasado. Y eso es desarrollo. ¿Crees que Chile debería tener un tren de una vez por todas, de norte a sur, de sur a norte, con una tierra tan bonita, nuestros kilómetros de país, que tenga un tren? Bueno, yo soy un fanático de los trenes. ¿De quién depende eso? Yo soy un fanático de los trenes. Chile fue uno de los países más pioneros en el transporte ferroviario en América. En Chile hubo trenes de 1870 en adelante. De hecho, el tren entre Santiago y Puerto Montt se inauguró en 1916. Pero si yo iba en tren a Osorno con mis hermanas. Y era el medio de transporte más importante y por distintas razones fue perdiendo relevancia. El argumento es que no hay masa crítica, que los buses son más baratos, etcétera, etcétera. Pero yo sigo pensando que Chile necesita una red ferroviaria tanto de carga como de pasajeros
al menos de Santiago al sur, porque además tendría un efecto en el turismo, tendría un efecto en todo lo que es el tema inmobiliario en torno a las estaciones, y también porque los aeropuertos cada vez son más grandes y uno requiere de más tiempo para llegar al aeropuerto. Todo se hace más difícil, y hoy día con los medios de comunicación uno va en el tren trabajando. Yo me fui aquí a León fabuloso. Con el computador trabajando, uno va mirando el paisaje, es una cosa que es fabuloso. Es calidad de vida, optimización es. del tiempo. Pero no sé cómo se puede lograr esto. Por lo menos Santiago al sur. Mira, cuando tú se lo planteas a los técnicos, el problema es que te dicen que no dan los números, pero depende qué cosas metes en este cóctel. Si tú agregas otros beneficios que puede generar el tren, y tú además calculas que al hacer ese tren tienes que postergar, o no es necesario hacer un crecimiento de una nueva ruta, por ejemplo, de una nueva carretera, con todo lo que eso significa, si ya la vía férrea está. Entonces, yo personalmente creo que si uno hace bien los números funcionan. Y es una buena idea para el país. O sea, ¿se podría aliar el gobierno con los empresarios privados? Por supuesto. Hoy día los chinos te construyen una línea férrea en poco tiempo y a velocidades increíbles, los trenes de 350, 400 kilómetros por hora. Entonces, igual Chile ya tiene 20 millones de habitantes y hay ciudades relevantes que creo que hay también lobbies de los que tienen buses o del transporte de carretera, de camiones para de la carga, que no les gusta esta idea, pero yo creo que ambas cosas son necesarias. Uh-huh. Cuéntanos ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir con la cantidad de cosas que haces de aquí cuando salga el nuevo gobierno? ¿Vas a tener mucho más ejercicios, tareas? Bueno, efectivamente yo estoy involucrado en varias iniciativas. Positivas, por supuesto, para todos los chilenos. Cualquier cosa que pase con el nuevo gobierno, primero hay que esperar que el nuevo gobierno exista. Y segundo, cada persona tiene que aportar en lo que tiene mayores ventajas comparativas. Si uno es doctor y es médico, tiene que cooperar en la salud, ¿no es cierto? No puede una persona que no tiene experiencia asumir cargos donde no sabe, y eso ha pasado en el pasado. De repente en Chile se nombra ministro de Agricultura de repente a una socióloga o a un periodista para ser ministro. Nunca han ido a un campo. Claro, no tiene experiencia, entonces eso es importante. Pero yo, mira, mientras la salud a uno le funcione y uno tenga energía, yo creo que uno tiene que trabajar por el país. En el caso mío, yo soy un orgulloso chileno. Mi familia provino alguna vez de España hace 15 generaciones, de Carmona, cerca de Constantina, cerca de Sevilla. ¿Has ido a Carmona? He ido a España, he ido a todas partes, ya me queda poco por conocer. Este es un país que me encanta, así que cuando vengo trato de ir a todas partes. He estado ahí, por supuesto. Y creo que uno tiene que comprometerse con su país, y yo siempre voy a estar dispuesto a hacerlo desde donde uno tiene las capacidades y la experiencia. Hablas de tus ancestros, de tu padre, hemos hablado de tu familia. ¿Tienes una buena relación? ¿No has traído ahora a tu señora, a tu mujer, tus hijos están en Chile? Sí, bueno, en muchas ocasiones me acompaña. De hecho, yo tenía una hija hasta hace poco viviendo en Pamplona. Vivió 2 años en Pamplona. Su marido era doctor en la clínica de Navarra. Ya están de vuelta, aunque mi nieta y mis nietos todavía están como un lenguaje español, así que es muy simpático porque sigue hablando como española. Como españolita. Claro, y generaron un grupo de amigos muy importantes en Navarra, y esos ya están yendo de visita a Chile, etcétera. Pero bueno, la familia trabajando, tengo varios hijos profesionales, emprendedores, todos en sus negocios y sus cosas. ¿Han seguido un poco tu beta empresarial? Y yo diría que sí, pero yo seguí un camino más primero de empleado, con jefes, Banco Estado, ¿no? y con horarios, y en cambio... Pero eso es mejor, eso hace me parece que aprender, sí. Ahora ellos han sido emprendedores desde el principio. Les ha faltado, creo yo, un jefe duro que les diga que llegue temprano y que haga tal cosa para tal hora, pero bueno, el mundo cambió, ellos están contentos así y así tiene que ser. Siempre yo he pensado que no hay edad para emprender, pero creo que el tener jefes, horarios y formas ayudan en la primera etapa. Ayudan para que uno cometa menos errores después. Esa es un poco mi tesis. Sin duda. Mensaje que quieras dar.
¿A España o a Chile? A ambos. Partimos por uno, por otro. Bueno, aunque nadie me lo pide y a lo mejor nadie me va a escuchar, pero el mensaje que veo para España es que peleen menos, que hablen menos. Una política, los ¿no? políticos, claro, yo estuve en el Congreso esta semana también y fuera de ver un festival de distintas lenguas en el Congreso de Madrid, que uno dice, ¿por qué hay tantas lenguas si todos hablan español? Pero ese es un tema que a mí me cuesta entender. Tiene que haber mayor unidad, creo que... No tanto separatismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno percibe de repente que haya como una guerra ideológica entre la derecha y la izquierda, pero acá el problema es que están peleados dentro de la derecha, son peleas que uno mira de afuera y dice, ¿cómo puede ser? No lo puedo entender. Y así es. Y si no se ponen de acuerdo y si no logran sentarse en una mesa y llegar a acuerdos, van a seguir poniendo en peligro el destino de este lindo país. Entonces mi llamado humilde desde el fin del mundo es decirle, por favor, siéntense, ¿no? Y conversen, ¿eh? Porque también en Chile las derechas estuvieron muy distanciadas y resulta que hemos llegado al milagro que ahora están todos sentados en la misma mesa. Entonces, si alguna vez nosotros teníamos que venir aquí a España a aprender, ahora yo les diría que se tomen un vuelo y vayan a Chile y se junten con nuestros políticos para ver cómo lo hicieron. Creo que es el gran legado que le podrían entregar a España, porque lo que veo además es que las peleas son en las cúpulas. Cuando converso con los militantes del PP o de Vox, creo que entre ellos existe menos animosidad, ¿cómo se dice la palabra? Sí, menos enemistad que lo que existe en las cúpulas. Entonces creo que las cúpulas tienen que aprender de los votantes. Humilde consejo. Qué triste eso de las tantas separaciones. Sí, eso no es bueno para nadie, le hace mal a todos. Es peor. ¿Y Díaz Ayuso? Bueno, yo he tenido vínculos por mi tema empresarial, en distintas oportunidades me ha tocado estar con la presidenta de la comunidad, tanto en Chile como en España. Ahora fue muy gentil de recibirme, un poco para ponernos al día de lo que son las misiones empresariales chilenas a España. También tuve un encuentro casual con el presidente Vox, que me encontré con él, y yo, digamos, no soy nadie para ponerme en una posición aquí en España. Cada uno hace lo que quiere. Lo que sí yo miro afuera es que tienen que conversar, no pueden seguir en una batalla eterna, porque eso le hace mal a los españoles. Y también he tenido oportunidad de estar con otras personalidades acá, gremiales y de empresarios también, que me invitaron a distintas actividades de temas inmobiliarios, temas financieros. Así que fue una semana y algo sumamente activa y productiva. De hecho, me queda todavía un día y medio y ya la agenda continúa, así que estoy feliz y de esta visita y de seguir colaborando a la unidad entre Chile y España, que es un país que admiro y que también llevo en la sangre. No, y además que todo esto, lo que tú vives, el lobby, el know-how, todo es para las nuevas relaciones empresariales que se van a venir ahora, ¿no? Que es importante entre ambos países. Yo creo que sí. Se van a abrir más inversión, se va a abrir más. Lo que pasa es que hay algo, no es muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero aquí en España siempre se habla de Iberoamérica como un gran paquete. Iberoamérica, dices. Como un gran paquete, o Hispanoamérica como un gran paquete, en que todos somos iguales. No somos iguales. Así es. Los chilenos somos distintos a los peruanos, distintos a los colombianos, distintos a los venezolanos. Eso no significa que hablemos el mismo idioma y nos queramos mucho, pero somos distintos. Entonces, y el nivel de desarrollo de los países es distinto. La etapa en la que está cruzando Argentina hoy día es distinta de la de Bolivia, es distinta de la de Ecuador. Entonces tiene que haber respeto, me parece, desde el punto de vista de español, de cuáles son esas diferencias y no meternos a todos en una misma cesta. Una cosa. Y la segunda, que España debe tratar de aprovechar esta situación para desarrollar proyectos en aquellos países donde las cosas están funcionando. Y creo que Chile tiene una serie de elementos a favor. Entonces creo que Chile y España deben entregarse mutuamente mucho más de lo que ha sido hasta ahora. Esperemos. Mensaje para Chile, porque estamos cerrando.
para Chile, que Vamos a una semana de la segunda vuelta. que tenemos que tener paciencia porque va a llegar un nuevo gobierno y que las cosas no van a cambiar de un día para otro, porque hay muchos problemas que son de larga data y hay que darle tiempo al nuevo gobierno para hacer el trabajo y no empezar a salir a la calle a las 2 semanas a exigir todo gratis, porque así no funcionan los países. Hay que trabajar y tener paciencia, y yo tengo fe que el nuevo gobierno va a ser exitoso. Ojalá así sea. Oye, ha sido un placer tenerte aquí en Madrid, Capital Radio. Andrés Montero. Gracias por la invitación y encantado de volver en otra oportunidad futuro. Tus ideas, tu visión, tu testimonio siempre son un aporte. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya está. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo tan interesante como este. Adiós, buenas tardes.